Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos un jueves más a este tiempo que nuestra amada Iglesia Betel ha preparado para llevar a cabo las enseñanzas de hoguera. El día de hoy nos toca ver la parábola de el rico y Lázaro, que se encuentra registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Antes de empezar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre amado, gracias le damos, Señor, por este tiempo que le ha placido a usted, Padre amado. Lo ponemos en sus manos, Señor. Le pedimos que sea usted preparando nuestra mente y nuestro corazón para que esa palabra que va a ser impartida hoy, Señor, caiga en buena tierra y pueda dar su fruto a su tiempo, Padre amado. También le pido, Señor, que sea usted tomándome como un instrumento, Señor. Que lo que salga de mi boca, Señor, sean sus palabras y sus pensamientos, Señor. Que no sea yo el que hable, Señor, sino que sea su Espíritu Santo a través de mí, el que se manifieste a la vida de cada uno de nuestros amados hermanos y amigos aquí presentes, Padre amado. Le damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por su infinito amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, empecemos. Entonces, en el versículo 19 nos dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces nosotros notemos aquí que se nos habla acerca de dos personas y nos habla de la característica de ellos. Nos dice que el uno era rico y el otro era un mendigo. También notemos que cuando se refiere del rico, no nos dice su nombre, solamente nos habla del rico. Pero cuando nos menciona al mendigo, sí nos dice su nombre, Lázaro. Esto trae a mi memoria la palabra de Dios que dice que al altivo lo mira de lejos. Tal vez por eso no nos menciona el nombre. Amén. Pero también vemos algo, que hay una división entre el uno y el otro. Y esta división es porque el mendigo estaba echado a la puerta. ¿Sí? Entonces la puerta era lo que lo separaba al uno del otro. Y también vemos que él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Esto nos muestra que este hombre rico nunca invitó a la mesa a aquel mendigo. ¿Amén? Tal vez él nunca compartió una comida que no sea un rechazo, una migaja, una sobra para que pueda degustar. No cogió el plato de él y tal vez se lo llevó y le dijo: sírvete, cómetelo, lo necesitas. ¿Sí? O no, tal vez no le dijo a sus criados: sabes que preparen un plato de comida adicional y désenlo al mendigo o désenlo a Lázaro que está afuera de mi casa. No mostró, o al menos aquí vemos que él no mostró compasión por aquel que tenía necesidad. Continuemos con nuestra lectura. Dice en el 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces vemos aquí el destino de ambos al momento de su muerte. Y también vemos otra característica. Nos menciona aquí que cuando el mendigo murió, fue llevado al seno de Abraham. No nos dice como el hombre rico que fue sepultado. Tal vez como él era un mendigo, ¿sí? No tenía y no hubo quien se haga cargo de él, fue arrojado en un lugar donde botan la basura. Y también los cuerpos de aquellas personas que morían y no tenían familia en aquella época en la ciudad de Jerusalén. Sí, pero el hombre rico fue sepultado y seguramente
al momento de su sepultura, pudieron haber algunas personas que expresaron algo acerca de él, que tal vez fue un hombre que consiguió, que tuvo muchos logros. Amén. Pero recordemos que aquí lo que estamos viendo es lo externo, es la parte de afuera. No estamos viendo la parte de adentro, que es lo que mira Dios, nuestro corazón. Amén. Continuemos con la lectura. Dice en el 23: y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces nosotros vemos aquí que el hombre rico, ¿sí?, lo llama a Abraham y le dice que por favor lo envíe a Lázaro. Y aquí vemos otras cosas que tal vez Dios le plació revelarnos. Y es que el hombre rico, ¿sí?, estaba en un lugar de tormento. Estaba en el Hades, que en el Antiguo Testamento se conoce como, o se lo menciona como, el infierno. ¿Amén? Un lugar de tormento. Y Lázaro, en cambio, se encontraba en el seno de Abraham, es decir, en el paraíso. Y recordemos que cuando Jesús estuvo en la cruz, aquel ladrón que se arrepintió y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, y Jesús le dijo: de cierto te digo que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces nosotros tenemos esa confianza de que en el momento que nuestro cuerpo deje de existir, ¿sí?, nosotros iremos a la presencia de Dios, a estar con Jesucristo mismo. Amén. Más aquellos que desobedecieron a Dios, porque recordemos que la separación que existe entre el Dios y el hombre es justamente la obediencia. Amén. En el momento que Adán decidió desobedecer y comer de aquel fruto que Dios le había mandado que no comiese, entonces entró el pecado en él y fue separado de la presencia de Dios. Por eso es que la Escritura dice, o por eso fue que se le mencionó a Abraham, que el día que él comiere del fruto, ciertamente moriría. Tal vez físicamente no murió, pero espiritualmente murió. Es más, no tal vez, sino él físicamente no murió, sino hasta 900 años después. Pero espiritualmente murió en ese momento. Amén. Pero nosotros demos gracias a Dios que por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que los invito a aquellos que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo, no han reconocido al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, a que lo hagan. Amén. Para no pasar lo que pasó el hombre rico, que no quiso escuchar, que no quiso obedecer, que no quiso mostrar compasión por sus hermanos. ¿Y qué pasó? Fue al lago, al lugar de tormento. Amén. ¿Sí? Mientras tanto, aquel que se lo veía como un mendigo, que tal vez si nosotros lo veíamos podríamos haber pensado que él no tenía nada bueno, pero espiritualmente nosotros podemos ver que él era alguien que dependía de Dios y que al final de sus días Dios fue fiel con él y lo llevó al paraíso, como nos menciona aquí. Continuemos con nuestra lectura. Dice que el que dando voces le dijo que enviara a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque su lengua, porque estaba atormentado.
Amén. Entonces nosotros también podemos ver aquí que la condición del hombre, una vez que muere, es que tiene conciencia. ¿Por qué? Porque él lo puede reconocer a Lázaro, ¿sí? Y adicional, él reconoce el lugar donde está y nos lo menciona también para que nosotros lo podamos conocer, que es un lugar de tormento. ¿Amén? Pero aquí le menciona también algo que estaba al principio. Recordemos que cuando ellos estaban en vida había una puerta que los separaba. Y acá nos dice que Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Amén. Entonces nosotros vemos aquí que hay una barrera que impide el acceso de un lugar al otro. Así como en vida estaba la puerta que los separaba, y que tal vez este hombre rico nunca abrió o nunca le permitió que pudiera accesar. Asimismo, Dios puso esa brecha para que no pueda acceder a su presencia misma. ¿Amén? ¿Por qué? Por la forma en cómo él vivió. Y me gustaría compartir con ustedes una lectura que se encuentra en Mateo, versículo del 41 al 46, para que nosotros veamos por qué al hombre rico le aconteció lo que le aconteció, lo que le pasó, ¿no? Valga la redundancia. Y vemos aquí que nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Amén. Entonces recordemos que el uno actuó con rebeldía, porque no quiso hacer nada por su hermano, por su prójimo. Amén. Pero en cambio los justos, sí, ellos si ven a alguien con necesidad, sienten compasión de esa persona y hacen lo posible por suplir a esa necesidad. Recordando que la bendición viene de lo alto, viene de parte de Dios. Así, por eso nos enseña: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Así que en el momento que nosotros decidimos bendecir a alguien, nosotros mismos nos estamos haciendo acreedores de una bendición. Entonces esta fue la causa por la que él fue al lago fue al Hades, al lugar de tormento, justamente porque tuvo la oportunidad de servir a su prójimo, de vestirlo, de alimentarlo, de atenderlo. Y si no hubiese sido él, tenía la condición para poder servirlo a través de él, que alguien se haga cargo de él, y él, como tenía dinero, podía actuar con compasión y hacer que alguien lo sirva, que alguien tenga compasión de él, que sus propios criados le puedan tender la mano y darle algo. Pero sin embargo el corazón de él fue muy duro, que
nunca hizo nada por él. Y he aquí la causa del destino al momento de su muerte. Pero continuemos leyendo. Además de todo esto, entonces le dijo: te ruego pues, padres, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Sí? Entonces él, como ya le dijo que Lázaro no podía ir a donde él estaba para poder mojar su lengua, entonces él se acordó de su familia. Y vemos aquí, o ratificamos, que no se pierde la conciencia, porque él le dice: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Amén. Entonces ahí nosotros vemos que él ya se vio ahí y él se acordó de la casa de su padre. ¿Por qué? Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Ven? Entonces él reconoce la condición de su familia, la condición de sus hermanos, que tal vez es similar a la de él, que no quisieron escuchar, que no quisieron reconocer. Y él en ese momento, por el amor y la compasión hacia su familia, ¿sí? Entonces le dice: envíalos para que le hablen, para que ellos recapaciten, para que ellos puedan reconocer que están haciendo mal, cambien su manera de vivir, reconozcan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para que no pasen lo que yo estoy pasando. Pero Abraham le da una respuesta y le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Amén? Recordemos, hoy en día nos tienen a nosotros. Pero nosotros también somos profetas, porque los profetas son los que hablan de las cosas futuras. Y nosotros hablamos de la venida del Señor Jesucristo, que está cerca. Y asimismo hay muchas personas que no nos quieren escuchar o que no quieren escuchar. Aquellas personas tienen un lugar ya reservado. Pero el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que hoy, de parte de Dios, les hago un llamado para que puedan arrepentirse y poder disfrutar del paraíso junto con el Señor Jesucristo. Amén. Continuemos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces él le dice que para que puedan escuchar, o para que puedan entender con mayor claridad, o creer más bien, debe ir alguien que haya muerto, para que ellos vean ese milagro y por ese milagro crean. ¿Sí? Pero Dios no actúa de esa forma. Dios actúa a su manera, no es a nuestra manera. Recordemos que el plan de Dios para nuestra salvación es perfecto, y fue que el Señor Jesucristo dé su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí nos demostró su amor, porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo amado Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros queremos tener esa vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Él, en el Señor Jesucristo, y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. ¿Ven? Dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Ven? Entonces, esto significa que el corazón del hombre está tan endurecido, y es más, lo vemos en el momento en el que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él murió, a los 3 días fue resucitado, y a pesar de que aquellas personas que vivieron en esa época vieron ese milagro, no creyeron. Amén. Imagínense, no creyeron en el Señor Jesucristo mismo.
¿cómo van a creer en otra persona? Puede ser que en el momento sí lo reconozcan, digan, oh, un milagro y todo lo demás, puedan escuchar esas palabras. Pero recordemos que esas palabras pueden ser dichas por un hombre, ¿sí? Pero acá lo que nosotros enseñamos es la palabra de Dios mismo. Y es la palabra de Dios mismo la que nos dice que debemos escuchar ¿a quién? A los profetas. Amén. Y lo vuelvo a ratificar, nosotros somos profetas. ¿Por qué? Porque hablamos de cosas futuras y recordemos que nosotros anunciamos que la venida de Cristo está cerca. Es un evento futuro. Así que amigos, hermanos, los invito a reflexionar. Amén. Que nosotros hagamos frutos que sean dignos de arrepentimiento. Amén. Y estos frutos dignos de arrepentimiento deben ser en obediencia a la palabra, donde nos dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. También me gustaría compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, a cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y a cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Amén? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer con nuestro hermano? Tenemos que amarlo. Amén. Recordemos que Dios nos menciona que si nosotros vamos a su altar a dar una ofrenda y tenemos algo contra nuestro hermano, algún enojo o algo, vayamos, pidamos perdón, regresemos y ahí entreguemos nuestra ofrenda, porque ahí Dios la recibe con agrado, porque la estamos dando en obediencia. Pero si nosotros no obedecemos a Dios, entonces va a pasar como aquel rico o altivo al que Dios mira de lejos y no llama por su nombre. Pero recordemos que Dios nos ama, Él es el buen pastor, su vida dio por nosotros, nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Así que, amigos y hermanos, ustedes hoy pueden decidir si ustedes desean que lo llamen por su característica o lo llamen por su nombre. Usted hoy puede decidir si quiere estar en el paraíso con Dios o en el lugar de tormento. Amén. Los invito a que hagan esta oración. Si ustedes hoy desean reconocer al Señor Jesucristo como el Salvador de sus vidas, para que no tengan que ir a ese lugar de tormento. Señor Jesús, en este día te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Pido que seas tú perdonando mis pecados. Gracias te doy porque sé que eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Hoy quiero reconocerte y quiero pedirte que tengas misericordia de mí y que te acuerdes de mí el día de mi muerte, Padre amado. Quiero vivir para ti, para servirte, para agradarte, para que puedas decir de mí, para que el Padre pueda decir de mí como lo dijo de ti en el momento del bautismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Permite, Señor, que con mi vida, con mis obras, yo pueda servirte y agradarte, Padre amado. Que ese sea el deseo de mi vida. Gracias te doy por perdonarme. Te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, gracias te doy. Amén y amén. Así que, querido amigo, a partir de hoy usted pasa a ser un miembro de la familia de Cristo y como hijo ya un heredero del reino de los cielos. Muchas gracias y será hasta la próxima. Dios les bendiga.